CL. Ya pues seguimos aquí en Conexión Tele 13, ahora repasando en este bloque lo que ha sido el desempeño de los 8 candidatos a la moneda en el último debate presidencial. Mucho que decir al respecto, los detalles de los cierres de campaña que se concretan en el día de hoy, por ejemplo. Lo que está la polémica también de Daniel Mancheri, la senadora Yatna Proboste, un montón de cosas, Angélica. Mira, ha estado encendida la tarde. Bueno, va a estar toda la semana así. Paula ¿O no? Comandari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenida. tardes, sí. Bueno, tenemos harto que comentar del debate, pero lo más impactante de todo es que uno le pregunta a los comandos que cómo hallaron que estuvieron Todos sus ganaron. candidatos, todos ganaron. Sí, es verdad. Ah, pero Todos quiero, lo hicieron ¿sabes qué? Me excelente, ha llamado la extraordinario. atención, porque en algunos debates previos sí que yo preguntaba y decían sí, efectivamente estuvo un poquitito más cansado, sí, se vio un poco molesta y eso no ayudó, pero en el de ayer todos ganaron, Todos. según los comandos, obviamente. Vamos a ver el domingo. Precisamente con ese tema partimos este bloque. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. La noticia del día, como comentábamos, es esta recta final de las campañas presidenciales de los 8 candidatos que se van a enfrentar en la primera vuelta de este domingo 16 de noviembre. Bueno, tras el debate de Anatel, el de ayer, el último antes de las elecciones, los aspirantes a la moneda participan de sus últimas actividades de cierre. Están bien ansiosos ahí en el comando de Jara y de Kast, que claro, en poquito rato más van a empezar este cierre. En Maipú, la candidata Janet Jara, junto con el alcalde Tomás Bodanovich, que ayer también estuvo en el debate muy activamente. Claro, es un alcalde que goza de mucha popularidad y eso también ayuda a la candidata. Y también el comando de Kast prepara allí todos los últimos detalles de lo que va a ser el cierre de Kast ahí en el Movistar Arenas. Y dicen que el candidato va a llegar a las 9 de la noche. Tienen ahí transmisión en vivo por TikTok, que acuérdense que fue pionero, Kast, y en YouTube y en todas las redes sociales. Ahí con un guiño importante, porque al parecer, si uno le pregunta por el énfasis político que va a dar José Antonio Kast, lo que me adelantan es que va a haber una intervención en contra de la candidata Jara, de cómo se Va ha a volver tratado. a ir por Jara. Claro. Y porque siempre lo hace a través del gobierno. O sea, del presidente Boric. Siempre es, ellos son lo mismo. Claro, Sí. o sea, en el fondo, ¿cómo ha tratado de desmarcarse? Igual lo hizo ayer. Ayer Jara estuvo en la línea dura en contra del gobierno y José Antonio Kast se supone que en el único punto político que va a tener hoy en su discurso, que va a intentar ser más ciudadano, va a ser pegarle a la candidata de cómo una exministra se va a desmarcar tan olímpicamente de todo lo que fue también su gestión como ministra en la administración Boric. Ahora, como les cuento, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, claro, lo que se vio ayer con Eja Ramón es que hubo un intento, ya lo tenían claro previamente en el comando, de que intentara la candidata de ser, bueno, asertiva, se la vio asertiva ayer, y tratar de instalar temas, que también instaló algunos temas en concreto, y Sí, estaban bien felices en el comando con eso, con que Sí. habían logrado poner algunos temas. sí, sobre la mesa, de temas que se discutieron y que tenían que ver con propuestas que había hecho ella antes, pero Como el sobre ingreso todo, vital. como el ingreso vital, por ejemplo. Y este desmarque, esta distancia del gobierno, porque claro, ahora tiene que intentar llegar a un electorado más amplio, más allá del 30%, que hereda de el gobierno de Gabriel Boric. Qué divertido fue el momento en que estaba ocurriendo todo el debate y el presidente Boric en Instagram subió en pleno debate Sí. una foto de él con Violeta, su guaguita, como buenas noches Chile, como realmente como estoy En otra. no estoy mirando el debate. Claro, es como igual fue un punto, ¿no? Un momento. Fue un momento importante que ha sido la línea de lo que se le ha criticado a la administración Boric y precisamente a él mismo como figura de si está pensando en apoyar a la candidata oficialista o si más bien está pensando en su legado. Ahora, la ex autoridad criticó algunos puntos del presupuesto 2026 y llamó a reponer la glosa de libre disposición, señalando que el Ejecutivo aún está en tiempo de corregir el rumbo.
Escuchemos. Sobre las críticas al gobierno, la posición distinta, yo quiero señalar que eso es algo obvio, no todas las personas somos iguales y si alguien quisiera creer que esto es solo de ahora, yo solo les pido que miren lo que pasó en el caso del ex subsecretario Larraín, a quien yo desvinculé a los minutos de enterarme de la denuncia. En cambio, al ex subsecretario Monsalve hubo una demora que a mí me parece que fue inadecuada. Entonces no es algo que venga de ahora, es algo que evidentemente se manifiesta en los espacios que correspondan, en el momento que corresponda y así lo hice saber. Ya, es que fue bien llamativo porque parte el debate de ayer y Janet Jara hace un punto respecto de cómo había sido el presidente Boric con el mandatario argentino, con el presidente Milei, que no se para a saludarlo, ¿verdad? Y ella dice, bueno, yo sí me hubiese parado a saludarlo porque tenemos estilos muy distintos. Y cuando ya estaba como más alejada del micrófono, dice, cada día más. O sea, hace una distinción muy importante de su estilo y la del presidente Boric. Y después es más enfática aún cuando le preguntan por la megatoma en San Antonio y ella dice, porque pregunta al periodista, creo que fue Daniel Matamala, ya no me acuerdo bien porque uno se pierde, pero preguntan qué harían ellos como presidentes con una toma como esta. Y ella, Janet Jara, dice, yo no lo voy a contestar como considerando si yo soy presidenta o no. Yo le pido al gobierno hoy que cumpla con esta sentencia, este fallo judicial, y que además de cumplir el fallo, o sea, de concretar el desalojo, le dé una solución a todas las personas que viven allí. O sea, es un emplazamiento directo a la gestión del presidente, ¿no? Y yo le conté, no me acuerdo exactamente ahora como para nombrarla una tras otra, pero le conté 5 diferenciaciones que hizo claramente respecto de la administración Boric. Y tal vez la que a mí más me llamó la atención es cuando recalcó, y lo dijo 2 veces, estilo. Y eso fue a propósito de la alusión de el gesto que tuvo el presidente Boric con Milei, cuando no se levanta a saludarlo. Y ella dice, yo tengo otro estilo. Y entonces, yo tengo otro estilo. O sea, me pareció muy taxativo allí y como que lo tenía muy pensado como estrategia el hecho de tener que diferenciarse. O sea, me pareció que no fue una respuesta como espontánea, sino que se anticipó a la jugada. Estaba muy preparada. Yo creo que ayer hubo muy poco rápido, espontáneo. Muy rápido. Estaba muy preparado. Lo otro mismo fue el caso Monsalve, Sí. que también fue muy crítica de El cómo caso se había González, manejado. sí. Y también No solamente crítica las con políticas de vivienda, ¿no? Sí, por la megatoma Claro, San Antonio, claro. pero lo que dices tú de Monsalve, no solamente dice que ella no está de acuerdo con cómo se actuó, sobre todo el periodista también le pregunta ahí, creo que también era Daniel Matamala, cuando le dice, bueno, no solamente este es un gobierno feminista y eso atenta contra lo que ellos prometieron, sino que además yo, en mi experiencia, cuando hubo una denuncia por acoso laboral contra mi ex subsecretario, contra mí, entonces Actué muy subsecretario, distinta. actué muy rápido y Claro. se me criticó por actuar rápido, pero ahí está Sí. la respuesta, ¿no? Que al final igual lo condenan al ex subsecretario Larraín. Entonces se muestra muy distinta, como dice Ramón, precisamente porque se había craneado de que tiene que intentar no ser la candidata de la continuidad para llegar a un electorado más amplio, que era justamente lo que le iban a recriminar desde las otras veredas el propio José Antonio Caz y también Evelyn Matei. Es difícil esa posición de Janet Jara, que ha tenido que, de alguna manera, igual desmarcarse de su propio partido y también del gobierno en que fue ministra. Totalmente. Es una situación, o sea, ha requerido a ella hacer como retroceder en varias cosas de las que son parte de su esencia. Ahora, hablemos de los candidatos de la vereda enfrente, porque en el comando republicano me hablan de una jornada redonda, me dicen que todo está en orden, que están preparándose para lo que va a ocurrir hoy en la noche, y que sienten que este fue el mejor debate para José Antonio Caz, el más equilibrado de todos, si bien reconocen que estaba un poco cansado al final, porque mal que mal estuvieron 3 horas parados los candidatos, y no es menor, pero que lo vieron cuando ellos analizan el desempeño de José Antonio Caz en otros debates, consideran que ahora tuvo más dominio de la Cámara, que estuvo más tranquilo y menos agresivo que en Chilevisión, con la propia Janet Jara. ¿Se acuerdan que en el Sí, gobierno... ahí partieron peleando. Él partió peleando con ella. Ahora lo que me dicen es que Janet Jara, ya más cómoda, también lo emplaza de una manera más firme a José Antonio Caz. Entonces los muestran como una especie de empate en esto de
entre comillas, agredirse mutuamente, pero lo muestran menos misógino, porque eso era lo que se le criticó Ya. en el debate de televisión, y más presidencial. Y lo Yo que... creo que a todos los candidatos se le... Porque hemos hablado antes, los debates son sumamente exigentes en términos físicos, sobre todo los de la televisión, que son parados, son largos, son en la noche, porque el de la Archi, por ejemplo, era sentados y en la mañana. Bueno, y el de Canal 13 era a las también 8, era más temprano, pero era a pero las también 8. era parado, todos parados. Había, no me acuerdo en cuál, en alguno que se podían sentar que se podían sentar en algunos momentos, pero igual son bien exigentes físicamente. Y acá yo creo que a todos ya se les notó que llevaban hartos Sí. debates en el cuerpo. En el caso, sobre todo de Janet Jara, que en los primeros debates, a mí me parece que como que se cansaba mucho y que a partir de un determinado momento como que le empezaba a costar. Yo la vi muy entera hasta el final, como muy cómoda hasta el final, de comienzo a fin. Ujú. Entonces se les nota el training. Creo que fue el mejor, la mejor performance de todos los debates que ha tenido la de Janet Jara. Esta fue su mejor presentación. Sí, estuvo como asertiva, lo que decíamos. Claro, ella instala algunos temas, por ejemplo, ya, lo que tú decías, Coneja, lo del ingreso vital, estos 750.000 pesos, pero ahí Evelyn Matei lo toma y dice que ella también A mí me quiere impresionó eso. un ingreso de 700.000. O sea, como que instalaron ciertas materias que era el cometido que tenían también. Y acuérdase que hubo mucho debate respecto de la reducción de las cuentas de luz, que también era un tema que había puesto ella. Entonces, del comando me escribían ayer en la noche diciendo, fíjate que los temas que se están debatiendo son temas instalados por la candidata. Ahora, lo que me llamó la atención de Kast es que en el fondo José Antonio Kast es disciplinado, ¿se fijan? O sea, no se salió del libreto. A mí me habían comentado que lo que le habían, entre comillas, pedido a José Antonio Kast era que no respondiera preguntas que no fueran relacionadas con este llamado gobierno de emergencia. Y así fue, cuando le preguntaron por Punta Peuco o le preguntaron por el tema del aborto, él dijo, yo no voy a contestar políticas que está instalando este gobierno, el presidente Boric, que no tiene legado y por lo tanto está sacando ahora cosas así a colación, y voy a referirme a los temas que le importa a la gente. Ahora, lo que me dicen del comando de Kast es que implícitamente dejan claro que como no se va a meter en esos temas, bueno, el gobierno se compromete, sin decirlo, a no retroceder. Y que en el fondo el electorado ciudadano de pie puede cobrarle eso como, entre comillas, una promesa que queda instalada sin decirlo directamente. No, la estrategia del comando de José Antonio Kast es clarísima, no enganchar, y tiene muy claro a quién asocia. Todo el momento considera que el adversario para el contraste que quiere mostrarle a la ciudadanía es este gobierno, y por lo tanto, ¿de quién es parte este gobierno? De la ministra Jara. No puede diferenciarse una cosa de la otra. Entonces dice, si este gobierno fue malo, entonces la candidata no puede ser buena. Trata de reducir el mensaje a una cosa muy sencilla. Desde ese punto de vista, no engancha entonces con ninguna otra provocación, no engancha con otros temas en donde pudiese enredarse y tuviese que entrar a explicar más. No explica los cómo, no es el tema de los aviones y los costos de la inmigración y todo eso, nunca enganchó en ninguno de los debates para entrar en el detalle específico, no enganchó en temas valóricos en ninguna de las preguntas, en ningún debate, ni tampoco enganchó en temas de violaciones a los derechos humanos, solo someramente todo aquello. Entonces, como tú dices, se pegó fielmente al libreto porque aprendió que en la elección pasada, por ejemplo, fueron esos temas donde trastabilló. Eso pero le quitó un poco de diversión. Claro, a su participación en el debate. Sí. Sí. Algunos lo encontraron Para bien uno- deslavado, fíjense. Ahora, también me impactó que con Evelyn Matei tampoco se sale del libreto, porque cuando la emplaza Evelyn Matei por el tema que ayer llegó bien decidida como Hacerlo. a anotarse. Claro, Evelyn Matei le dice, bueno, nosotros del no, vidrio. claro, nosotros no, yo no estoy por protegerme a mí e instalar un vidrio ahí blindado, sino que yo voy a preocuparme de proteger a la gente y a Carabineros. Y Julia Vial en algún momento, la periodista, le pregunta, le dice, oiga, Evelyn Matei lo acaba de emplazar, y él no contesta. No dijo nada. Nada al respecto. No recogió el guante para nada. Después también Evelyn Matei en algún momento, si igual le pegó a Evelyn Matei, le dice el tema de los bots y de las mentiras de su Alzheimer, tampoco contesta. O sea, no es un maestro en no salirse del libreto y no meter la pata o pisar el palito en temas que lo pueden
complicar. Muy de libre interpretación el Bien rol distinto que Johannes Kaiser, que sí, Kaiser. que sí se mete en las patas de los caballos. Esa es como la diferencia. Oye, lo que me dicen es que se supone que lo de la flor no estaba planeado, lo de la rosa a Evelyn Matei, que él se entera, esto es lo que dicen de su comando, en el debate mismo, que encarga la rosa por delivery, me comentan, y que calculó que iba a llegar justo en el debate y que solamente quien intervino fue Cristian Lavé para cortar el tallo y que el resto fue totalmente espontáneo. ¿Le creemos? Gran pregunta, ¿no? Cierra en El Salvador mañana, ahí en la estación Salvador, aquí en Providencia, donde lo que prometen es doblar la cantidad de gente invitada. Hoy se supone que en el Movistar Arena piensan que va a estar colapsado el lugar. Más de 10.000, 15.000 personas apuestan ellos. Vamos a ver las fotos. Mañana les contamos. Sí. Conexión Tele 13. La destitución del juez Antonio Ulloa terminó afectando la elección senatorial por Atacama. El magistrado, que fue destituido, dijo que había mantenido contactos informales con la parlamentaria de la DC, Yasna Proboste, y la legisladora fue emplazada por eso por el diputado socialista Daniel Manucheri, pareja de su compañera de lista, o sea, que compite con Yasna Proboste, Daniela Chiccardini. Así que esta jornada... Habrán escuchado ustedes hoy día en la mañana a Yasna Proboste conversando en Mesa Central con Iván Valenzuela, donde acusó corrupción familiar a Chiccardini y a su padre, que es alcalde de Copiapó. Nos cuenta de todo esto Asunción Chasman. Muy buenas tardes, Asunción. Muy buenas tardes. Bueno, como tú bien decías, en Mesa Central, la senadora demócrata cristiana que busca la reelección por Atacama, Yasna Proboste, descartó haber sostenido conversaciones con el destituido juez Antonio Ulloa. La parlamentaria además apuntó que existe un silencio cómplice de los diputados del Partido Socialista Daniela Chiccardini y Daniel Manucheri ante los allanamientos y sumarios iniciados por la Contraloría General de la República en contra de la Municipalidad de Copiapó, que es liderada por Maglio Chiccardini, padre de su compañera de lista. Daniela Chiccardini aseguró que no es casualidad que haya una campaña sucia en su contra tras denunciar el caso Hermosilla y recordó que diversos reportajes han revelado los vínculos entre Proboste y esa red de poder, mientras su padre, el alcalde de Copiapó, respondió en las redes sociales que la acusación en su contra no tiene ningún fundamento y rechazó categóricamente las destempladas expresiones de la senadora Proboste, a quien acusó de estar nerviosa ante la caída de sus redes de influencia y bajo respaldo ciudadano de cara a la elección. Ya, ayer comentábamos el incidente que se produce durante la votación. Para quienes pensaron que eso iba a quedar en un cruce de palabras en el momento, pues no, esto continúa y continúa porque tenemos elecciones. Así de sencillo, podría resumirse, al menos de mi visión. Y entonces cuando el juez Ulloa se queja amargamente de que él había sido ya revisado por la Corte Suprema y que por lo tanto ya había sido revisado su caso y que no entiende por qué se revisa nuevamente y atribuye solamente a una cuestión de tipo política lo que ha sucedido, en parte tiene razón, lo que no quita la gravedad de los hechos y la facultad que tiene el Congreso, le guste o no le guste, de revisar una situación aunque la Corte Suprema haya dicho otra cosa en una votación que en todo caso fue dividida, fue empate. Entonces, sí, es una instancia política, pero que estuvo marcada, no sé si en el argumento del juez Ulloa, que es por una persecución política para él, sino de que se politizó el tema. Eso es innegable, se politizó, porque las referencias que se hacen entre los que discutieron en el día de ayer no estaban discutiendo el fondo del asunto, sino que estaban discutiendo de la utilización de este recurso de una acusación constitucional para tirarse barro al final respecto de una candidatura en donde de los que estaban allí, varios son incumbentes de alguna manera, ya sea porque van a la reelección u otros, como le dice la propia Yasna Proboste, bueno, es que tu pareja, tu polola, va a competir conmigo, listo, y así la hace corta y precisa, tienes otro interés y por eso levantaste toda esta acusación. O por lo menos, habiendo mérito, la utilizaste con esos términos. Claro, ¿qué pasa en Atacama? Acuérdense que en Atacama se eligen 2 cupos para senadores. Ahora, lo que me llama la atención es que, según lo que he podido reportear, se supone que Daniela Chiccardini va liderando las encuestas
se supone que se elegiría uno de derecha y uno de Pero izquierda. tienen la aspiración de doblar. Pero entonces uno no entiende por qué está arremetida una en contra de otra si tienen esa intención. Bueno, porque a lo mejor tienen los datos en donde no le dan. Claro. Porque doblar no es fácil. fácil. Pero lo que te dicen es que si es que va una sobre la otra, sería la propia diputada Chicardini. Entonces uno dice, ¿por qué pegarle más en el suelo? No, y además en esta situación en que terminan todos acusándose de corrupto uno a otro. O sea, quedan todos manchados, básicamente, ¿no? Sí. Por lo Hoy día- menos en la percepción de ciudadana, Y digamos. esto termina involucrando a el papá de Daniela Chicardini, Maglio Chicardini, que es alcalde de la Municipalidad de Copiapó, que yo no sé si ustedes han visto el video con que salió a responder, pero Sí, vale claro. la pena verlo, porque él realmente es como, tiene sentido el espectáculo. Entonces sale Totalmente. a defenderse a él, a su hija, de estas acusaciones. Él está siendo investigado como por intervencionismo electoral. Ujú. Entre otras cosas, precisamente porque habría estado echándole un empujoncito, o lo acusan de haber estado echándole un empujoncito a la candidatura de Daniela Chicardini en la zona. Pero claro, de alguna manera están todos manchándose unos a otros. Es súper curioso lo que O pasó sea, ayer. el intento de doblar se ve más difícil. Mucho más en estas estas condiciones. circunstancias. Sí. Y lo otro es que Fidel Espinosa ayer, que también es socialista del partido de la pareja de Chicardini y de Manucheri, también llega a poner paño frío, pero también se ve manchado porque también lo acusan de corrupción. O sea, así Es que como Fidel paño frío, Espinosa. así como paño frío, no tanto, ¿no? No, pero llegó a decir, oye, ¿por qué estás haciendo esta intervención en contra, claro, de Proboste? Pero se supone que están en el mismo lote, por Ramón. O sea, Fidel Espinosa son todos socialistas. Entonces igual llama la atención. Fidel Espinosa siempre es llamativo en sus intervenciones, Es verdad. pero aquí como que Y a veces terminan no es tan socialista. a veces sí, es verdad. A A veces veces se enoja. y a veces y se pone desmarca un poquitito. Exacto. Pero el punto es que esto se terminó comiendo completamente la destitución del juez Ulloa. Porque O sea, hemos hablado todo el día de Yasna Proboste, acusaciones van, acusaciones vienen, y se nos olvidó. No, tanto que algunos decían que la acusación constitucional en realidad no era el tema y que el tema era la elección en la zona. Increíble. No, bien impactante. Hay que decir que el contexto del padre de Daniela Chicardini, esta cuestión de acusaciones de eventuales intervencionismo electoral, fue destapado no ahora, sino que ya hace bastante tiempo. Incluso hay un reportaje de Tele13, ¿no? Sí. que da cuenta de los argumentos que se estaban entregando en el momento y que siguen siendo investigadas. Se le acusa de peticiones explícitas por parte del jefe de gabinete del municipio de Copiapó, Leonardo Jorquera, a dirigentes sociales para apoyar a Chicardini. Hay registros incluso que se dieron a conocer en ese momento y que son parte de la investigación, donde se le oye al jefe de gabinete, por ejemplo, decir que Daniela Chicardini le va a hacer bien a la región de Atacama. Hay otros audios que muestran cómo Jorquera vincula el avance de una ayuda social a favor de votos por la diputada Chicardini. Entonces ese es más o menos el contexto y es por eso que se explica que cuando Yasna Proboste se ve envuelta en esta situación, es como decirle, bueno, ¿y por qué me denuncia esto y no denuncia el otro acto que se está investigando en el municipio? Fidel Espinosa le decía a Manucheri, al diputado Manucheri, que pareja de la diputada Chicardini, le decía, fiscaliza todo menos a sus cercanos. Y ese no es un rol fiscalizador, esa es una persona que busca en el adversario político, y está bien que ocurra, pero también hay que hacerlo cuando hay uno cercano. Esto continuará. Conexión Tele 13. Ya, ¿qué más? El Colegio de Abogados ha calificado como grave el denominado caso de la muñeca bielorrusa y anunció una investigación disciplinaria contra 2 juristas colegiados involucrados en la causa. Además, criticaron la actitud displicente, dijeron, del Congreso. De acuerdo al gremio, el caso que involucra a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, daña la institucionalidad y la imagen no solo del Poder Judicial, sino de quienes ejercen la profesión de abogado. Además, iniciaron una investigación disciplinaria contra Yamil Najle, conservador de bienes raíces de Chillán, y Mario Vargas, actualmente formalizado por el caso. Desde el Colegio de Abogados acusaron al Poder Legislativo de tener una atención displicente en atender las modificaciones legales
y aclararon que seguirán colaborando con la reforma al sistema de nombramiento de jueces. Lo mismo señalaron desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados en el marco de la destitución de Antonio Ulloa, llamando al Senado a revisar y modificar dicha reforma constitucional para avanzar hacia un sistema judicial moderno, transparente y libre de interferencias políticas. Finalmente, hoy se reanudó la audiencia de formalización de los abogados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, que ya va en su cuarta jornada. La defensa de los imputados siguió la medida cautelar de prisión preventiva que solicita el Ministerio Público y señalaron que aunque la investigación sitúa a Ángela Vivanco visitando la oficina de los abogados Vargas y Lagos, eso no es tal, pues en ese momento ella iba a la peluquería. La audiencia se retomará mañana a partir de las 9 de la mañana. Bueno, es interesante lo que pasa con el Colegio de Abogados porque había cierto ruido con respecto a que se pronunciara. O sea, ¿por qué el Colegio de Abogados no ha dicho nada con respecto a lo que está pasando? Y entonces anunció algunas medidas, solicita que se inicie una investigación disciplinaria en contra de los 2 abogados miembros de la orden que están involucrados, que son Mario Vargas y Yamil Nasle. El Consejo General evaluará una reforma al reglamento disciplinario para poder imponer la suspensión de la membresía como medida cautelar dentro de un proceso disciplinario y van a iniciar un proceso de consulta entre sus ministros y con los tribunales de justicia para identificar prácticas que deben ser erradicadas de la judicatura y el ejercicio profesional. Deben eliminarse todas las instancias que incentivan o permitan arbitrariedades, amiguismos, tráfico de influencia y faltas éticas en general. Y además ponen este punto de las reformas de las que siempre se está hablando al sistema de nombramientos y que finalmente avanzan poco o no avanzan todo lo que se quisiera, se toman algunas medidas, hacer más públicas las audiencias, una serie de cosas, pero en realidad no hay cambios radicales y es un tema que hemos estado hablando desde hace hartos años, pero al menos desde que empezó el caso Hermosilla, o sea, como el caso Audios, esto es un tema que como que ha subido de intensidad, pero no hay grandes cambios. Yo creo que estas instituciones todas, organizaciones gremiales y todo aquello, y todo lo que circunda el Poder Judicial, tiene que hacer una profunda reflexión de lo que está sucediendo y dimensionar en su justa medida lo que está sucediendo con la ciudadanía respecto de cómo lo están mirando. Uno palpa en el ambiente, al menos yo lo veo así, la molestia, que pasa a indignación, luego a desesperanza de las personas que cuando ocurren este tipo de cosas, la reflexión final es: esto confirma todo lo que siempre hemos sabido. Es decir, que el acceso a la justicia en Chile está determinado no solamente por la capacidad de pago que puedas tener para poder defenderte y contratar un buen abogado, sino que hay una segunda mirada, que es los círculos de poder y de influencias que hay para saber a quién contactar y no solamente tener el dinero para poder pagarlo. Entonces, cuando se habla de que hay una justicia para unos y para otros, entonces todo esto le viene a confirmar nada más aquello, y cuando se difunden todas estas redes, que este es amigo de uno, este es amigo del otro, y entonces hay que llamar a este otro y al de más allá, no hace más, insisto, que confirmar lo que ha ocurrido. Hay un acierto en el día de hoy, en el día de ayer, cuando el juez Ulloa está en la audiencia que termina con su destitución. Hay un acierto gráfico en donde se le muestra que en algún instante comienza a conversar con otra persona, también del Poder Judicial, como comentando en su teléfono lo que está ocurriendo. Todas las personas tienen la libertad de poder conversar, ¿no es cierto?, con quien quieran, ¿o no? Pero cuando sucede allí te das cuenta de que hay redes de amistad que tú, mira lo que me está sucediendo. En el instante que estaba siendo destituido, estaba comentando esto con otras personas del mismo Poder Judicial, por decirlo de alguna manera. Entonces, no viene más que a confirmar, estoy hablando desde el punto de vista de cómo lo ve la gente, que cuando ve eso dice, si están todos relacionados, mira, él está siendo afectado, está siendo destituido, lo está comentando con otro, con su red de amigos que es la misma que... Entonces, reafirma, porque además, si vemos en las encuestas, el Poder Judicial es una institución que tiene muy baja evaluación. Y entonces, pero bajísima. Entonces, esto reafirma lo que la gente, o por lo que las encuestas muestran, que la gente ya piensa del Poder Judicial, o lo agrava. Ahora, lo último,
es muy, voy a decir, entretenido, aunque no tiene nada de entretenido en realidad, pero entretenido desde el punto de vista de cómo luego va a ser sopesado por el tribunal y si esto avanza luego cuando ya se haga el juicio de las pruebas que está presentando la Fiscalía para geolocalizar a Ángela Vivanco en las oficinas de los abogados para sostener que allí fue y le pagaron plata. Porque Mario Vargas dice que estaba en la peluquería. Y claro, entonces él dice, mire, la antena que acaban de mostrar donde está la georreferencia es la misma antena de donde se conectan quienes están en la peluquería. Y la señora Vivanco va a esa peluquería. Y de que va a la peluquería, se nota que va a la peluquería. ¿Y cuántas veces va a la peluquería? No, porque se nota por una cuestión... Se ve peinada, sí, dices se tú. nota que va a la peluquería, siempre está así, muy rubia y todo. Entonces, sí va a la peluquería. Ahora, si va a esa peluquería en particular y tiene cómo demostrarlo, Hay que ir a en las preguntar a la fechas peluquería. y en la fecha y todo aquello, porque si está tan georreferenciado eso, que dice que tal día, a tal hora, fue a cobrar, bueno, si tiene la boleta del día que fue a la peluquería, servirá de algo para contrarrestar aquello y no quede solamente en dichos. Esta es una investigación rigurosa del Ministerio Público y lo que se dice es que han salido solo algunas de las pruebas que tienen en este caso que algunos piensan puede ser la punta del iceberg. Engie genera...